Gracias a todos por estar aquí el día de hoy de Hanukkah. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem juntos un tema muy increíble de Hanukkah, Bezrat Hashem. Y vamos a empezar con el Mizmor LeTodah, agradeciendo a Hashem una noche más. Solo antes de empezar quiero aclarar lo que decía Rabbi Yossi de las sufganiot, porque yo les conté una vez que compré unas sufganiot exquisitas aquí en México, unas sufganiot muy ricas, y justo esa noche no teníamos aceite, se acabó el aceite para prender las velas. Pues le dije a mi esposa: pon la mecha aquí en la sufgañá, seguro va a prender, tanto aceite tiene esto, que esto va a prender la media hora. Nos pasó un milagro, duró 8 días prendida esa sufgañá de tanto aceite que traía la sufgañá. Pero bueno, de esas sufgañot son las que quiere Rabbi Yossi. Con mucho gusto, Rabbi Yossi. A ver si llegan antes de los 8 días. Sí, pero aquí están muy caras. Mándeme los $200 primero para que le mande 3. Son 3 por $200. Con gusto. Ok. Entonces vamos a empezar con el Mizmor LeTodah, agradeciendo a Hashem. Mizmor LeTodah, Ariu l'Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, bou lefanav birnana, deu ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu amo betzom arito, bou sha'arav betodah, chatzerotah bitila hodu lo, barechu shemo, ki tov Adonai leolam chasdo, ve'ador vador emunato. Hay un midrash muy famoso que traen los Jajamim, es Bereshit Rabbah, Simán Bet Odalet, al principio en la Perashá de Bereshit. Jajamim hacen una derashá sobre los pesukim que los pesukim que cuentan qué tan desolado, qué tan vacío estaba el mundo, qué tan oscuro estaba el mundo cuando fue creado. Dice el pasuk: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavou vechoshech al pene tehom, veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Entonces hay ahí 4 leshonot, 4 tipos de maneras de llamarle a la oscuridad, a la soledad. Tohu es uno, vavou es otro, vechoshech, oscuridad, y al pene tehom, sobre el abismo, desierta, desolada, oscura, y Bejoshech al pene tehom, y abismo. Jajamim dorshim estas 4 leshonot, estos 4 maneras de llamarle a la oscuridad. Jajamim lo aluden, lo comparan con los 4 galuyot, con los 4 exilios que tuvo el pueblo de Israel. El primer exilio es Galut Babel, cuando el pueblo de Israel, después de estar 1000 años aproximadamente en Eretz Israel, con el primer Betamigdash que construyó Shlomo Amelech, tranquilos, felices en la tierra de Israel, viene el rey de Babel, Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y destruye Jerusalén y se lleva al pueblo al exilio. Es el primer Galut, el primer exilio, que es Galut Babel. El segundo Galut es Galut Madai, Parasu Madai. Estando en Babel, se cambia el gobierno, y de tener a los babilonios, ahora tenemos a los persas. Y el rey de Parasu Madai, en ese entonces era Hashverosh, y viene con Hamán y quiere exterminar al pueblo de Israel. Es el segundo Galut, que es Galut Madai. El tercer Galut ya es regresando a Eretz Israel, construyen el segundo Bet HaMikdash, y a la mitad de la época del segundo Bet HaMikdash viene Yaván. Yaván es Grecia, vienen y son los que gobiernan Eretz Israel. Es la época del milagro de Hanukkah, y eso es Galut Yaván, es el Galut, el exilio de Yaván, ¿sí? Que querían olvidar la Torah del pueblo de Israel, como decimos en la Tefilá, Leashkiham Torateja, hacerlos olvidar de la Torah Kedoshá. Querían que dejemos de cumplir mitzvot, querían que ya no haya Shabbat, que ya no haya estudio de Torah, que no haya Brit Milá, que no haya fiestas, que no haya Kiddush HaChodesh. Querían borrar todo eso, y vienen los Hashmonaim, que son Matityahu ben Yohanan, la familia de los Kohanim. Matityahu ben Yohanan, Kohen Gadol, sus hijos los Kohanim se rebelan, salen a la guerra, liberan a Eretz Israel, ganan la guerra milagrosamente, y por eso festejamos Hanukkah.
y después el cuarto Galut regresa, se independiza, Eretz Israel se independiza, Jerusalén, regresa el Malhut, regresa el gobierno de Israel, que es de Israel, 200 años aproximadamente, hasta que llega Galut Romi, Galut Edom, los romanos, el imperio romano, con Titus Arashá, y destruyen el segundo Bet HaMikdash y se llevan a todo el pueblo, se lo llevan al exilio. Son los cuatro, y es el Galut que todavía estamos hasta hoy en día. Se destruyó el segundo Bet HaMikdash y no hemos regresado del todo a Eretz Israel, no hemos regresado a nuestra gloria, a lo que teníamos antes. Son los cuatro Galuyot. Los Jajamim dicen que estos cuatro Leshonot, estos cuatro tipos, cuatro maneras de llamarle a la soledad, al vacío, a la oscuridad, son los cuatro Galuyot, los cuatro exilios. Y dicen Hazal así: Ve'aretz haitá tohu, tohu es Galut Babel, el primero. Vabohu es Galut Madai. Vechoshech, oscuridad, Zu Galut Yavan, es el Galut, el exilio de Yaván, de Grecia, de los griegos. Shechshicha eneem shel Israel bigzerotem. ¿Por qué se llamó Joshech? Porque Shechshicha oscureció los ojos del pueblo de Israel, bigzerotehem, con sus decretos. Shaita omeret laem, uno de sus decretos de los griegos era Kitvu al keren ashor she'en lachem chelek beelokei Israel. Escriban sobre el cuerno del toro que no tienen parte en la Torá de Israel, en el Dios de Israel. O sea, escriban, pongan hagan un statement, una afirmación que no tienen parte en el Dios de Israel. Ustedes no son parte del Dios de Israel, lo tienen que afirmar. ¿Y dónde lo van a escribir? En el cuerno del toro lo van a escribir. La pregunta es, y al Penetehom, ese es Joshech, y al Penetehom, el cuarto, el abismo, es Galut Edom, que es profundo como el Teón, como el abismo que parece, no vemos cuándo es el final de este Galut tan extenso y tan profundo. Ahora, ¿por qué los Yevanim? ¿Qué intención tenían los Yevanim? ¿Por qué los griegos quieren que escribamos en el cuerno del toro que no tenemos parte en el Dios de Israel? ¿Por qué en el cuerno del toro? Hay varias explicaciones. Hay quien dice el toro era el vehículo más común que tenían en ese entonces. Entonces es como si ponen un sticker en el coche que dice a qué partido le vas, ¿sí? O pones cualquier cosa que quieras que diga. Entonces el vehículo más común que tenían era el toro, todo el mundo tenía los toros ahí. Entonces por eso escríbelo en el cuerno del toro para que sea la propaganda más famosa y extensa que hay. Otros dicen que las mamilas en ese entonces, las mamilas de los bebés, no había plástico, todavía no descubrían el plástico, ¿cómo le daban de tomar a un bebé mamila? Se agarraban un cuerno, era como un shofar, un cuerno de un toro, ¿sí? Lo limpiaban, por supuesto, lo limpiaban bien, y ahí le ponían la leche, y con eso tomaba. Entonces eso quiere decir, Kitvu lachem al keren ashor, escriban en el cuerno del toro, significa desde que son pequeños, desde que son bebés, desde que son niños, ya empiecen a meterles esa propaganda griega de que ustedes no tienen parte con el Dios de Israel. Esa es la otra explicación que traen. Pero hay una explicación increíble que dice el Megalea Mukot. En el libro Megalea Mukot del gran Mekubal, Rabbi Natan Neta Shapira, el Rav de Rab Shimshon Nostropoli, el Rav del Tosfot Yom Tov también, uno de los Mekubalim grandes. Trae el Megalea Mukot. ¿A qué se refiere Kitvu lachem al keren ashor she'en lachem chelek beelokei Israel? Escriban en el cuerno del toro. Dice él, ¿quién es el que se comparó con el toro? ¿Quién se compara con un toro? Yosef Atzadik se compara con un toro, como dice la Perashá, en Bechor Shoro Hadar Lo Bekarne Re'em Karnav, ¿sí? Bahem Amim Yenagach Yachda, Bechor Shoro, el toro se compara con Yosef. Yosef se compara con el toro. Entonces, cuando ellos dicen Kitvu lachem al keren ashor, se refiere, escriban en lo que es de Yosef,
en lo que le pertenece a Yosef, escriban ahí, She'en lachem helek be'elokei Israel. Ahora no se entiende muy bien qué tiene que ver que lo escriban con Keren Ashor, qué tiene que ver Yosef Atzadik con lo que quieren los griegos, que nosotros, que el pueblo de Israel haga esa manifestación, que viajó, que no creen en el Dios de Israel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? De hecho, el Megalea Mukotek dice que Yosef, la fuerza de Yosef es la que mitnaged, la que contrarresta a la fuerza de los griegos, de los Yevanim. Dice el Megalea Mukot que Antíochus, que es el rey de los griegos en la época de Hanukkah, el que hizo los decretos, es la misma Gemataria, suma, tiene el mismo valor numérico que Yosef. Antíochus suma igual que Yosef. ¿Por qué? Porque el que mitnaged a Antíochus, porque Antíochus es el que venía en contra de Yosef, y Yosef es el que contrarresta a Antíochus. Por eso también dice que Yosef suma igual que Melech Yaván, el rey de Grecia. O sea, dice el Megalea Mukot, tiene que ver una cosa con la otra. Uno contrarresta el otro. La fuerza de los Yevanim es justamente, viene en contra de Yosef, y Yosef viene en contra de los Yevanim. Por supuesto que hay que entender qué significa que uno viene a contrarrestar al otro, y lo vamos a tratar de explicar hoy, Be'ezrat Hashem. Vamos a empezar con la famosa pregunta del Bet Yosef. Es una de mis favoritas, bueno, de todos. La pregunta del Bet Yosef es muy famosa. El Bet Yosef en Siman Tafresh Ain, en el Shulchan Aruch Ora Chaim, dice en el Tur Ora Chaim, Siman Tafresh Ain, trae el Bet Yosef una pregunta muy famosa. La pregunta del Bet Yosef es que nosotros festejamos 8 días de Hanukkah. Festejamos Hanukkah porque por la victoria tan grande que tuvo el pueblo de Israel. Retomaron el Bet HaMikdash, regresó los Yevanim, los griegos, tenían tomado el Bet HaMikdash, impurificaban todo lo que había, no dejaban trabajar en el Bet HaMikdash, no dejaban estudiar Torah, no dejaban cumplir mitzvot, y el pueblo de Israel, encabezado por los Hashmonaim específicamente, los Hashmonaim, que eran pocos, Rabim Beyad Meatim, eran pocos, salieron a la guerra. Hashem hizo un milagro, ganaron la guerra. Pero ¿por qué 8 días? Cuenta la Gemara que cuando Shabbat, Daf Hafalef, que cuando entraron el pueblo de Israel, cuando entraron los Yehudim al Bet HaMikdash, después de haber ganado la guerra, después de haber expulsado a los griegos, entraron al Bet HaMikdash y estaba todo destruido. Querían prender la menorá que se prendía en el Bet HaMikdash, pero no había aceite puro para prender el Bet HaMikdash. Hasta que buscaron, encontraron Kad Echad Shel Shemen, un jarrito de aceite, solo uno, que estaba con el sello del Kohen Gadol, y supieron que está puro, que no lo movieron, que no lo tocaron, que no lo impurificaron, y con eso decidieron que van a prender la menorá. El problema era que para hacer aceite nuevo necesitaban 8 días para hacer aceite nuevo. En lo que van, en lo que regresan, son 8 días. Y el aceite que encontraron solo alcanzaba para un día, para una sola noche que se prende la menorá. Entonces, ni modo, no tenían de otra, pusieron el aceite para prender una noche, pasó el milagro y prendió 8 noches. En vez de que prenda un día, prendió 8 días este aceite de la menorá, y por eso festejamos 8 días. Pregunta el Bet Yosef, si es que había aceite para un día y prendió 8 días, quiere decir que ¿cuántos días de milagro hubo? No fueron 8 días de milagro. ¿Por qué? Porque para un día sí alcanzaba. Entonces quiere decir que solo fueron 7 días de milagro. Si fueron 7 días de milagro, pregunta el Bet Yosef, ¿por qué nosotros festejamos 8 días de Hanukkah por el milagro del aceite? Si el milagro no fue 8 días, el milagro fue solamente 7 días. Para un día sí alcanzaba. Esa es la famosa pregunta del Bet Yosef. Hay muchísimas respuestas. Hay un libro nuevo que salió, que tiene 1000 respuestas a la pregunta del Bet Yosef. 1000 respuestas. Hoy no vamos a alcanzar las 1000, vamos a empezar con las primeras 500. No es cierto. Vamos a decir hoy solo unas cuantas.
Una famosa es que por el milagro de la guerra, por eso festejamos el primer día, es por el milagro de la guerra. Otros dicen por haber encontrado el Pachshemen. Muchas respuestas que hay. Hoy quiero enfocarme en dos respuestas. La primera es la respuesta del Arizal. El Arizal dice, lo trae el... Ay, se me quitó. El Arizal trae... A ver, un segundo. Aquí está. El Arizal lo trae el Bnei Sashar en su libro y dice Veiné, él dice así. Inei yadu al pi divrei Maran Arizal, dice... והנה, החשמונאים באו לתקן את מידת ההוד. Dice, los Hashmonaim vinieron a letaken, vinieron a reparar la midá de Hod. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que nosotros tenemos 10 sefirot. Las 10 sefirot son los 10 ductos, vamos a llamarle, las 10 mangueras, las 10 maneras que Akadosh Baruj Hu manda el Shefa, manda la abundancia a este mundo. Son 3 primeras y 7, las 7 tachtonot, las 7 bajas. Las primeras 3 son Jochma, Keter, Jochma, Binah, ¿sí? Son las primeras 3 sefirot, y después tenemos otras 7 que son Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. ¿Sí? Chesed, que es el favor, la bondad, el favor, cuando Akadosh Baruj Hu maneja el mundo con favor, con bondad, con ashpaot buenas, y ahí ese es Chesed. Después viene Gevurah, la segunda sefirá de las 7 bajas, es Gevurah, es fuerza, limitación, cuando viene algún castigo, es Gevurah. Después viene Tiferet, que es el balance entre Chesed y Gevurah. Luego tenemos Netzach, tenemos Hod, Yesod y tenemos Malchut al final. Dice el Arizal, los Hashmonaim, los Yevanim, los griegos, Pagmu, los griegos, hicieron una falla, hicieron un daño en la midá, en esta sefirá de Hod. Hicieron un daño, y los Hashmonaim dice, Bau letaken et midat hahod. Los Hashmonaim corrigieron, los Hashmonaim arreglaron esta midá de Hod, y por eso nosotros decimos que estos días, ¿sí? Dice Bekav'u, ahora, dice así, por eso estos días los fijaron lehodot u lehalel. ¿Por qué lehodot u lehalel? Porque lehodot viene de la parte de Hod lehodot. Por eso fijaron estos días, establecieron estos días lehodot u lehalel. Ahora, dice, ¿cuál es la sefirá de Hod? Es la octava sefirá. ¿Sí? La octava sefirá, si empezamos desde Keter, Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, y después tenemos Yesod, Malchut, las últimas dos. Entonces, Hod es la octava sefirá. Entonces dice, Veine Hod midah sheminit me'ela letata. Hod es la octava midah, la octava sefirá de arriba para abajo. Dice, Alken nitkenu shemona yamim, y por eso se fijaron 8 días. ¿Sabes por qué son 8 días? 8 días es por la sefirá de Hod, que es la octava sefirá, que se arregló, que se corrigió en Hanukkah por medio de los Hashmonaim.
Vezeu sheomrim, y es lo que decimos en la tefilá, vekav'u shemonat, yemei Hanuká elu lehodot ulealel. Kav'u shemonat. ¿Sabes por qué fijaron los 8 días y no 7? El milagro fue 7 días, no importa, pero ya que se arregló, ya que se corrigió Midat Ahod, que es la octava sefirá, por eso Kav'u shemonat Yemei Hanuká, por eso fijaron 8 días de Hanuká, lehodot ulealel, para Lehod, para Leodot, para agradecer y alabar a Kadosh Baruj Hu, que viene de ahí la sefirá de Hod. Entonces es una respuesta que ¿por qué festejamos 8 días y el milagro fueron 7 días? Porque se arregló, se corrigió, fue el tikkun, el arreglo de Midat Hod, de esta sefirá de Hod, que es la octava sefirá, y por eso son 8 días. Esa es la respuesta del Arizal. Todavía no entendimos muy bien, más adelante vamos a tratar de bajar un poquito estos conceptos para tratar de entenderlos. Otra respuesta, para llegar a entender todo esto, les quiero adelantar otra respuesta que trae el Taz en el libro Turei Zahav, el Taz sobre el Shulchan Aruch, ¿sí? Ahí en Siman Tafresh Ain Saif Katan Aleph. Él trae la pregunta del Bet Yosef, trae las respuestas que dice el Bet Yosef y dice así: Velinir el taretz. Dice, a mí me parece contestar, de lemafrea anu roim shegam balayla rishona hayanes. ¿Sí? Dice lemafrea, nosotros vemos retroactivamente, nos damos cuenta que también el primer día hubo un milagro. ¿Sabes por qué? La pregunta era, ¿por qué festejamos 8 días si el milagro solo fue 7? Dice, no, en verdad hubo un milagro también el primer día. Retroactivamente, después del milagro de los 8 días, de los 7 días, nos damos cuenta que también hubo milagro el primer día. ¿Cuál fue el milagro del primer día? Dice así: de Matzinu Besefer HaZohar, encontramos en el Zohar HaKadosh al pasuk Mayesh Lehi Babait. Sobre el pasuk, ¿qué es lo que tienes tú en la casa? Es un pasuk en Melachim Bet, Perek Dalet, pasuk Bet. Ahí el Naví cuenta, en Melachim Bet, cuenta la historia de que una mujer viuda, esposa de uno de los Nevim, de uno de los profetas, seguramente alumno de Elisha, viene a reclamarle, viene a pedirle, viene con Elisha y le dice que su esposo, el profeta, el Naví, murió. Ella se quedó ella sola con sus 2 hijos, no tiene nada en la casa, no hay que comer, no tiene dinero, la dejó prácticamente sin nada. No se fue y la dejó, se fue de este mundo y la dejó sin nada, se quedó sin nada. Y Veanoshe, dice Veanoshe, va la caja technei eladai lola avadim. El Noshe, que es el acreedor al que le deben dinero, viene a llevarse sus 2 hijos de esclavos. Le debían dinero a alguien, y esta persona al que le debían dinero es el Noshe, el que viene a cobrar. Se quiere llevar a sus 2 hijos y no tiene qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces les pregunta a Elisha, el gran profeta Elisha, alumno de Eliyahu Hanaví, le dice Mayesh lehi babait, le dice, ¿qué tienes en la casa? Le dice, no hay nada. Kim asuch shemen, solo tengo un jarrito con aceite, es lo único que me queda en la casa. Le dice Elisha, mira, no hay problema, manda a tus 2 hijos, dice, ve con tus vecinos y pídeles kelim, pídeles utensilios, todos los kelim vacíos, todos los utensilios vacíos que puedas tú juntar. Trae de todos, ollas, garrafones, vasos, platos, palanganas, todo lo que puedas, que sean recipientes vacíos, trae a tu casa. Junta. Cuando llenes toda tu casa, cuando ya traigas de todo lo que puedas, cierras la puerta de tu casa y empiezas a servir, empiezas a vertir del jarrito de aceite, empiezas a vertir a todos los kelim que tengas, a todo, y te va a alcanzar ese aceite para todo. Así hizo, milagro. Así hizo, juntaron todos los kelim vacíos, todos los utensilios vacíos de todos los vecinos que pudieron
conseguir, cerraron la puerta, empezó a servir, a vertir, a servir, a servir, a servir, y de repente cuando ya llenó todo, dice a su hijo, pásame, una palangana más, dice, ya no hay más. Y en ese momento se paró el aceite, se detuvo el aceite, fue con Elisha y le dice, Elisha, tú y tus hijos van a vivir, van a notar, con esto sobrante, con todo este aceite, vas a poder pagarle al acreedor, a esta persona que viene a cobrar, y con lo que sobra van a vivir tú y tus hijos. Y así fue, así pasó, un milagro muy grande. Pregunta al Zohar Kadosh sobre ese pasuk. Dice, de por sí fue un milagro muy grande, ¿no? De un jarrito de aceite hacer cientos de litros de aceite es un milagro. ¿Por qué le tiene que decir Elisha a esta viuda, a esta mujer, Mayesh lehi babait, ¿qué tienes en la casa? Cuando le dijo, tengo un poquito de aceite, le dijo, bueno, ese aceite no se va a terminar. ¿Por qué? Que no le diga Mayesh lehi, que no le diga qué tienes en la casa, que le diga, agarra un vaso de tu casa y empieza a servir y va a salir aceite. De por sí es un milagro. ¿Por qué tiene que tener ella algo en la casa que de ahí se haga el milagro? Esa es la pregunta del Zohar HaKadosh. Entonces contesta, dice, She'en hu itbarach ose nes litem bracha, ela bema sheyesh kvar baolam. Dice Akash Baruj Hu, el mundo lo creó yesh me'ain, de la nada creó un mundo. Pero después de que Hashem hizo ya el mundo, los milagros que Akadosh Baruj Hu hace no son yesh me'ain, no son de la nada. Tiene que haber algo, y en ese algo Akadosh Baruj Hu manda berajá. Entonces le dice, aunque es algo muy pequeño, muy poquito, pero si hay algo, en eso recae la berajá. Azuit baraj noten berajá le arbota meat. Ahí Akadosh Baruj Hu, si hay algo poquito, Hashem da berajá para que se aumente, para que se haga mucho. Mashenken bedavar rekan, pero lo que no es así en algo vacío, She'en, dice, en shayach bo berajá la sot briah hadasha. Berajá es leitbarej, que se bendiga, que haya bendición en algo que ya existe. Si no hay nada, no puede haber berajá. ¿Berajá en qué? Tiene que haber algo para que en eso haya berajá. Entonces él dice, al Ken y Hakan, con eso podemos contestar también aquí. Dice, normalmente cuando tú prendes una vela con aceite, ¿sí? La mecha prende, ¿y hasta cuándo prende? Hasta que se termina todo el aceite. Cuando se termina todo el aceite se apaga. Y así también era normalmente en el Bet HaMikdash. Pero ¿sabes qué pasaría si el primer día de Hanukkah que prendieron la menorá se hubiera consumido todo el aceite? Si se consume todo el aceite ya no puede haber berajá. Ya no puede haber milagro porque ya no hay nada. Y si no hay nada, no hay milagro. Entonces, el segundo día que vimos que hubo berajá en el aceite significa que el primer día no se terminó, pasó un milagro, y cuando el aceite iba bajando, quedó un poco del primer día. A la fuerza quedó, porque si no hubiera quedado un poco del primer día, no hubiera habido berajá el segundo día. ¿Me entendían por qué o no? No hubiera berajá el segundo día porque ya no hay nada. Tiene que haber algo para que haya berajá, y ese fue el milagro del primer día, y por eso nosotros festejamos, dice el Taz, el Turez Zahav, por eso festejamos nosotros 8 días y no 7, porque también el primer día hubo milagro, y el milagro fue que no se terminó el aceite. Viene el Admor Hazaken, el Baal HaTanya, Rab Shneur Zalman Miliadi, y dice un hidush precioso en esto. Dice, aquí hay un remes. Ustedes saben que la Torah tiene varias capas de profundidad, de drash, pshat, drash, remes, sod. Entonces él dice, aquí hay un remes, ¿sí? Hay una insinuación para algo muy bonito. Dice, todo el Naví, esto pasó, el pshat es que la historia pasó, pero ¿qué nos viene a enseñar a nosotros? ¿Por qué esta historia es eterna? ¿Por qué tiene que ver siempre con nosotros esta historia? Entonces dice algo muy bonito y dice así. Este es un Mahamar, Shamar Beliadi, Rab Shneur Zalman, el Baal HaTanya es Rab Shneur Zalman Miliadi, Liadi, de esa ciudad. Él ahí en Liadi, dijo este Mahamar. Y dice así, ¿cómo dice el pasuk? Veisha hat
Mineshe Haneviim. Veisha Achat, una mujer, esposa de un naví, de un profeta. ¿Quién es Isha Achat? ¿A quién alude? ¿A quién representa Isha Achat? Una mujer única, sola. Esa es la Neshama. La Neshama, el alma que nosotros tenemos es Isha Achat. Como le llama Shlomo Amelech en Shir Hashirim, Hayafa Banashim, la más preciosa de todas las mujeres es esta Neshama. La Neshama, el alma que tenemos dentro, es Hayafa Banashim, esa es la Neshama, y esa es Isha Achat. Mineshe Haneviim, dice Mineshe Haneviim, que era esposa, ¿sí?, de un naví, de un profeta, ¿sí?, que era viuda en este momento, pero en algún momento tenía profecía, estaba conectada con Hashem, estaba conectada directamente, estaba en una categoría muy muy alta, que su esposo era profeta y ella profetizaba. Dice, Tzaaka el Elisha, clamó, llamó, le gritó a Elisha. ¿Quién representa a Elisha? Elisha. Dios mío, Shah, hazme caso, escúchame. Elisha, Tzaaka el Elisha, la Neshama, le llama, le clama, le llora, le grita, Elisha, Elisha, Dios mío, sálvame, ayúdame. Le grita a Hashem, le grita a Dios. Y le dice, Abdeja Ishi Met, tu siervo, tu esclavo, Ishi, mi esposo, murió. ¿Quién es Ishi? Ishi es Esh Sheli. Ishi es mi esposo, pero también Ishi es mi fuego. Ishi, mi fuego se murió. La Neshama llega al cielo en la noche y le dice a Hashem, sálvame. Elisha, mi fuego, Ishi met, mi fuego se murió. Caí, he caído, estoy en un lugar bajo, ya no tengo ese fuego que tenía de Avodat Hashem, de servir a Hashem con ganas, con emoción, con fervor. Fuego que tenía en la tefilá, en Shabbat, cuando estudiaba Torah, se murió, no siento nada. Prendí velas de Hanukkah y no siento nada. Eso que sentía hace años o en otros tiempos, eso que sentía otras veces, esa emoción, ese calor que sentía cumplieron la mitzvot, se murió, ya no siento nada. Elisha, Dios, sálvame, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y le dice, Veanoshe va la caja techenei eladai lo la avadim. Y el Noshe que es el que viene a cobrar, pero también Noshe, viene en la perashá de la semana, está Menashe, Kinashani. Wow, pero estoy en clase, Jamuna. Pero mamá, No, ven, saluda. Esto es de... Ven, salúdanos a todos. ahorita platicamos, Jamuna. Cierra la puerta. Mira, es de Papa Chos. Está padrísimo. Para Hanukkah. Sí, padrísimo. Cuando sea Hanukkah del otro día, pueden ir. Sí, ahorita que termine jugamos. Perdón. Entonces le dice, Veanoshe, viene el pasuk en la perashá, dice, Menashe kinashani, Neshia es shijeja, olvido, Veanoshe es el que me hace olvidar, Veanoshe, el que me hace olvidar, que es el Yetzer Hara, el que quiere que me olvide de ti, Veanoshe va la kajat, Echene y eladai lola avadim, se viene a llevar mis dos hijos como esclavos. ¿Quiénes son los dos hijos de la Neshama? Dice el Admur Azaken, dice Dejilu u Rejimu. El Dejilu, el Irat Hashem, y Rejimu es el Ahavat Hashem. La Neshama tiene dos hijos que la acompañan a todas partes, el temor a Hashem y el amor a Hashem. Dice Veanoshe, el que me quiere hacer olvidar, el que todo el tiempo está detrás de mí, me está cobrando, me está quitando, me quiere hacer olvidar de ti, se viene a llevar mis dos hijos, mi Ahavat Hashem y mi Irat Hashem, mi amor a Hashem.
Y mi temor a Hashem se los viene a llevar la avadim de esclavos. Los va a esclavizar para sus necesidades. Toda mi fuerza, todas mis ganas se las está llevando, se las está robando Él. Me está guachicoleando toda mi neshama. Me está robando, me está vaciando toda mi emoción, todo mi calor. Mi esh ishi met. ¿Qué hago? Elisha, Dios sálvame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le dice, Vayomer Elea Elisha, le dice a Hashem a la neshama, Ma yeshlechi babait, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué te ha sobrado? ¿Qué te queda? Dime alguna cualidad que todavía tengas, alguna emoción que todavía tengas, alguna mitzvah que todavía cumplas de la mejor manera, algo que todavía tengas. Y le dice, Vatomer enli, ya no tengo nada. Ki'im asuch shamen, solamente un jarrito de aceite. Dice el Admur Azaken, Pirush she'en lakim etzem nekudat haneshama. Hashemen, aceite, son las mismas letras de neshama, de la neshama del alma. Dice, no me queda nada. Lo único que tengo es mi neshama. Dice, etzem nekudat haneshama. La esencia, la chispa de mi neshama es lo único que me queda dentro. Ya no hay emoción, ya no hay calor, ya no hay sentimiento, no tengo nada, solo me queda la neshama. Y le dice, Vayome, le dice así, junta, dice, no te preocupes, vas a juntar kelim rekim, vas a juntar utensilios vacíos. Empieza a juntar de todas partes utensilios vacíos. ¿Cuáles son los utensilios vacíos? Es cuando una persona cumple mitzvot, pero está vacío, solo la parte de afuera. Por dentro no hay nada, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay ganas. Le dice, junta todos los kelim rekim que puedas, nunca dejes de cumplir mitzvot. Aunque sea sin ganas, aunque estés vacío por dentro, aunque solo sean kelim rekim altam iti, no disminuyas, no, todos los que puedas haz. ¿Y sabes qué va a pasar en ese momento? En ese momento, como tú tienes una shemen, tienes un poquito de aceite, tienes una neshama que nunca se apaga, tienes una flama ahí prendida, tienes una chispa. En el momento que empieces a traer esos kelim rekim, esos utensilios vacíos, empiezas a cumplir las mitzvot, la neshama se va a empezar a desbordar, y a desbordar, y a desbordar, y a desbordar, y se van a empezar a llenar esos kelim, se van a empezar a llenar esos utensilios. Vas a pagarle al acreedor, no te va a quitar nada. Ve'at ubanaich tichyu banotar. Banotar dice, Beitron haor minahoshech. Y con ese guitarón que tú tengas vas a vivir una vida feliz. Dice, increíble, dice, la lección de aquí es, nunca, siempre tú tienes algo para bendecirte. Tienes una chispa, tienes una hashemen, tienes una such shamen, tienes una neshama que nunca se apaga, que tiene una luz siempre eternamente prendida. Esh tamid, siempre está ahí. Y ahí puede haber la verajá, pero tienes que hacer algo, tienes que traer kelim rekim. ¿En qué va a caer la verajá? Nunca dejes de cumplir mitzvot. Es una súper lección, porque a veces una persona ya no tiene ganas y dice, pues ¿para qué lo hago? ¿Sin ganas? Para decir tefilá sin pensar en la tefilá, mejor no digo tefilá. Para cumplir tefilín sin entender nada, mejor no digo. Y no es cierto, no es cierto. Kelim rekim al tam iti, lo más que puedas, la neshama va a empezar a desbordar. Nunca dejes de cumplir los kelim rekim, está vacío, pero hazlo. Y de ahí va a haber bendición, va a haber abundancia, se va a llenar y llenar y llenar y llenar. Increíble este Mahamar del Admur Azaken, Baal Ataña. Pero lo principal que es, va a haber kelim rekim, nunca hay que dejar de cumplir. Mientras más cumplas, más se va a empezar a llenar lo interior. Pero ¿cuál es la finalidad de nosotros? Que haya una verajá en esa neshama que tenemos y que se empiecen a llenar todos los kelim, todos los utensilios, que se empiecen a llenar
de pnimiut, que no sean kelim rekim. Nuestras mitzvot, la finalidad es que nuestras mitzvot, nuestro avodat Hashem, es que sea, sí con ese fuego, recuperar ese ese fuego, ese ishimet, ese fuego mío que murió, revivirlo. Y meterle pnimiut, meterle interior, meterle brillo interior a la Torah y a las mitzvot y a todo lo que hacemos. Meterle un pnimiut, trabajar por dentro, brillar por dentro más que por fuera. Por fuera todo lo hacemos por fuera, lo tenemos que hacer, nunca lo debemos de dejar de hacer, pero hay que meterle pnimiut, hay que meterle interiorismo, hay que meter adentro, contenido, luz, calor, emoción, fuego, tiene que haber ahí adentro. Explican los Jajamim que de hecho esa era toda la guerra de Yaván, de los griegos, en contra del pueblo de Israel. Los griegos tenían toda la belleza del mundo. Yaván viene de Yefet el hijo de Noah, dice el pasuk, Yaft Elokim le Yefet de Ishkom be'ole Shem. Yaft Elokim le Yefet. Yefet tiene todo lo yafé, Yaft todo lo bello, toda la belleza. Los griegos trajeron la arquitectura, trajeron los edificios más bonitos que pueden haber, trajeron las olimpiadas, trajeron el culto al cuerpo, trajeron las estatuas, estas estatuas de hombres guapos, bonitos, six pack. Yo soy de 12 pack, entonces yo no puedo salir en esos, no me pueden hacer en estatua, pero las estatuas que hacían de belleza, todo lo más bonito ellos tenían, la filosofía de los griegos, la ciencia, los avances de la ciencia, todo eso es precioso. Pero dice el Rambán, todo eso es Jochma Hitzonit, todo eso es por fuera, es una fachada. Ellos solo veían la fachada, solo veían lo que hay afuera. Tu cuerpo, hazlo bonito, no importa qué hay por dentro. El chiste es que por fuera esté bonito. Dice el Rambán, esa es la Jochma Hitzonit, esa es la ciencia que ellos tenían. La ciencia dice, solo lo que ves y lo que puedes comprobar en un laboratorio, lo que tú puedes ver, existe. Lo que no puedes ver no existe. Y nosotros sabemos que lo que tú ves es lo que casi menos existe. Todo lo interior, cada cosa tiene Dvar Hashem. La ciencia me explica por qué el árbol crece, ¿sí? Explica científicamente por qué el árbol crece. Pero nosotros sabemos que eso es el Hitzoniut, es el exterior. En el Pnimiut, en el interior, hay Dvar Hashem, hay Retzon Hashem. Está la palabra de Hashem, está la orden de Hashem que esto crezca. Y el momento que Hashem no quiera que esto crezca, esto no va a crecer, aunque toda la ciencia diga que esto crezca. Y así es en todo, en la salud y en el cuerpo y en todo lo que tenemos. Hay un exterior y hay un interior. Yefet es yofi, belleza, pero es una belleza exterior. Nosotros tenemos hod. Hod es una belleza interior, es el pnimiut que tienen las cosas. Tenemos hod y tenemos hadar. Hadar es lo exterior, hod es lo interior. En una casa, puede haber una casa que su fachada está preciosa, tiene mucho yofi, tiene mucho hadar, preciosa la fachada de una casa que por fuera está divina. La gente pasa por ahí y dice, wow, qué caserón, qué locura, qué precioso, pero por dentro no hay hod. No hay belleza interior, no hay shalom bait, no hay armonía, no hay amor, no hay paciencia, no hay nada. Hay pleitos, envidia y celos. ¿Qué sirve? Y hay casas que por fuera la fachada está horrible. ¿Hace cuánto que no arreglan esto? Pero por dentro hay hod, hay belleza interior, no belleza exterior. Esa es toda la guerra entre los Yevanim y el pueblo de Israel. Los Yevanim dicen, Shabbat, ¿qué es Shabbat? Shabbat es sábado, Shabbat es un día más de la semana. No tiene nada. Yo veo por fuera, el exterior de Shabbat lo veo igual que todos los demás días. Y nosotros, ¿qué decimos? Eso es por fuera. Pero por dentro es Shabbat Kodesh. El pnimiut que tiene es Shabbat Kodesh, tiene Kedushá. No es cualquier cosa, no es un día igual que la semana, para nada.
Es completamente diferente. Tiene Kedushá interior y ellos no podían, se volvían locos de eso. Decían, anulen Shabbat, no pueden cumplir Shabbat. ¿Qué es el Brit Milá? El Brit Milá es un pacto que yo digo, yo soy diferente a un Goy, porque yo tengo un pacto con Akadosh Baruj Hu. Yo tengo una Kedush. Oye, pero por fuera el Yehudí y el Goy se ven iguales. El Yehudí con la nariz más grande. ¿Sí? Esa es toda la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros decimos, sí, pero en el interior hay algo es completamente diferente. Nosotros tenemos una Neshama, Hatzubami, Kisá, Kavod, conectados, Jacob, Hevel, Nahalató, Hele, que lo amimal, nada que ver. El Pnimiut es diferente. Ellos decían, no, anulen el Brit Milá. No hay diferencia. Upartzubo Peratzot. Hicieron brechas, rompieron en el Bet HaMikdash. Dice la Mishnah, Masejet Midot, rompieron en el Gel. El Gel es justamente una barda que había alrededor del Bet HaMikdash, donde los Goim no podían entrar. Hasta esa parte podían entrar los Goim y de ahí en adelante ya no podían entrar los Goim. Y ellos decían, pero no entiendo qué diferencia. Y por eso ahí rompieron. Esa es toda la guerra entre los Yevanim y los Yehudim. Hay belleza externa y hay belleza interna. Hay tus actos físicos exteriores y hay el fuego, el calor, la emoción, la kedushá, la santidad, los pensamientos que tú le metes ahí adentro. Llegaron ellos betim'u kol hashmanim, impurificaron todos no tiraron los aceites, los impurificaron. Ellos dijeron, ¿qué problema? Un aceite impuro y un aceite puro, mételos al laboratorio, ponlos en el microscopio, se van a ver igualitos, son iguales, no hay nada. En el hitzoniut, en el exterior, son exactamente iguales. Y la verdad es que son completamente diferentes. En el pnimiut, en el interior, son diferentes. Por eso el pgam que ellos hicieron, la falla que ellos hicieron es en midat ahod. En esta midá, en esta sefirá, en la cualidad donde viene el hod, la belleza interior. ¿Quién es el protagonista del midat ahod? Tenemos Gesed, Abraham, Gehurá, Yitzhak, los 7 Ushpizim, Jacob, Tiferet, Netzach, Moshe, Hod, Aharón. Hod es Aarón a Cohen. Por eso los que luchan en contra de los Yevanim son los Hashmonaim, que son los Kohanim, son los protagonistas que vienen de Aarón a Cohen, que protagonista Midat Hod, la belleza interior. ¿Y por qué Aarón a Cohen? Porque los Kohanim son diferentes, que el Cohen es diferente que un Israel. Oye, pero son primos, en la misma familia. ¿Qué diferencia hay entre un Cohen y un Israel? Los dos son primos. La respuesta es, en el exterior son diferentes, pero en el pnimiut, pero en el interior son completamente diferentes. En el exterior son iguales, perdón. Exterior se ven igual, pero en el pnimiut, en el interior son completamente diferentes. Este tiene kedushá de un Cohen. Por eso Aarón a Cohen es el Midat Ahod, es el protagonista de Midat Ahod, y por eso los que vencen a los Yevanim son los Kohanim. Dice el Shem Shmuel, es algo increíble, Tafresh Ain Dalet creo, en Perashat Vaigash. Dice, ¿cuál era la discusión de Yosef y de sus hermanos? Los hermanos de Yosef servían a Hashem, principalmente Yehudá servía a Hashem bechitzoniut, por fuera. Atayo duja ajeja, todo el mundo lo reconocía, todo el mundo lo veía. Yehudá shekidesh Shem Shamaim begalui, Yehudá santifica el nombre de Hashem begalui, frente a todos, echa al mar. Yosef, por fuera, ¿cómo se veía Yosef? Dice el pasuk, Hayá ro'eh tejav, ¿cómo dice? Dice Rashi, Shaya mesalsel besaro, umetakem beenav, se arreglaba el copetito, metakem beenav, se arreglaba, se veía bien, se vestía bonito. Por fuera no se veía nada de Yosef. Por fuera no se veía nada especial. Pero por dentro, ¿qué había? Yosef Atzadik, un tzidkut,
una kedushá, una santidad. Yosef, chavo, 17 años solo en Egipto, solito. Nadie sabe que está, nadie sabe lo que hace. Vaimaen, perdón, y se niega de hacer la averá, se niega de hacer el pecado, de ninguna manera. Tzadik, interno, ¿dónde estaba la kedushá de Yosef? En su interior, por dentro, por fuera no se veía nada. Cuando se dieron cuenta que es Yosef, se asustaron de su cara, dicen, pero no se ve nada por fuera. Ese es Yosef. Yosef es la midá del pnimiú, del interior. ¿Qué hay adentro de ti? No que hay afuera. ¿Qué hay adentro? Dice el Midrash, ¿sabes dónde los Yevanim querían que escriban el pueblo de Israel, que no tienen parte en el Dios de Israel? Kitvu lachem al keren ashor. Escriban en el cuerno del shor, en el cuerno del toro, en el cuerno de Yosef, en esa midá de Yosef, en esa cualidad de Yosef, del pnimiut, del interior. Ahí escriban que no tienen parte en el Dios de Israel. En ese pnimiut escriban, quítense el pnimiut, tengan puros kelim rekim, puros kelim vacíos. No hay nada de interior. Esa era la guerra de los Yevanim, es lo que ellos querían. Y Yosef es justamente lo contrario. Yosef nos enseña a ser pnimí, a ser del interior. Cuando los hermanos de Yosef le vienen a pedir perdón, que lo vendieron, ¿qué les dice Yosef? No sé de qué me están hablando. Atem hashavtem alay ra'a, Elokim hashavah letova. En el exterior fue algo muy malo lo que hicieron. Me vendieron, me mandaron a Egipto. Pero en el interior, en el pnimiut que había, fue la voluntad de Hashem. Fueron ustedes. Eso fue el cascarón de la historia. Fue que ustedes me odiaron, me vendieron. Pero adentro, ¿qué había? Adentro estaba la voluntad de Hashem que yo llegue a Egipto para poder salvar al mundo entero y a ustedes y a la familia, para poder salvarlos del hambre. Ese es el pnimiut que hay. ¿De qué me están hablando? Me están hablando de perdón, de que me vendieron. Ese es el hitzoniut, es el cascarón. Cuando el pueblo de Israel va a cruzar el mar no se quiere partir. Hayam ra'a vayanos. ¿Qué vio el mar? ¿Qué es lo que vio? Hayam ra'a vayanos. Dice el Midrash, Aronosh el Yosef ra'a. Vio el mar, el arón de Yosef, el ataúd de Yosef, y ahí se partió. ¿Qué tiene que ver? Dice el Midrash, ¿por qué el mar no se quería partir? El mar no se quería partir porque el ministro de Mitzrayim, Sarshel Mitzrayim, él argumentaba y decía, Hashem, ¿les vas a hacer un milagro al pueblo de Israel? No se merecen el milagro. Alalu ofde avodazara, alalu ofde avodazara. ¿Por qué se van a hundir los egipcios? Porque hicieron avodazara. También el pueblo de Israel en Egipto hicieron avodazara. ¿Qué diferencia hay? Y la respuesta le dice a Hashem, ¿qué estás comparando? Los egipcios hicieron Avodah Zará porque creían en eso. El pueblo de Israel hizo Avodah Zará porque los obligaban, porque estaban esclavizados, porque estaban en el sufrimiento. Le dice a Hashem, no veas en el exterior. Hicieron los dos Avodah Zará, pero en el interior hay una diferencia abismal entre los dos. ¿Quién nos enseña el interior? ¿Quién dice que hay que ver el interior? Yosef. Aronosh el Yosef Ra'a, cuando vio el ataúd de Yosef el mar, vio que lo principal es qué hay dentro. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay pnimiut? ¿En qué llenaste esos kelim rekim? Esos kelim rekim, esos utensilios, ¿están rekim, están vacíos o están llenos? Lo principal es llenarlos. Se partió, entonces no tiene que ver. Si vamos como Yosef, si seguimos esa lección, que vamos según lo interior, según el pnimiut, lo que hay dentro, entonces no hay comparación entre los egipcios y el pueblo de Israel. Es pashut, es obvio que el pueblo de Israel tiene que pasar. Claro que tienen que pasar. En el libro Yoshev Oalim de Rabbi Abraham Antevi, de Jajam de Halab, de hace unos 250 años, más o menos, uno de los grandes de Halab. Perdón, vamos a poner esto otra vez. Es mi... Poner aquí que se vea mejor. Ya está. Él dice, Hayam Ra'ava Yanos, ¿qué vio el mar en Yosef que se escapó? Dice algo increíble, creo que ya se los dijo una vez.
pero vale la pena repetirlo. Dice el un Hidush, el Zohar HaKadosh trae de que por qué cuando Jacob le quita la primogenitura a Reubén por haber pecado, que cambió las camas, ¿por qué se la da a Yosef? ¿Por qué a Yosef? ¿Por qué no se la da a Shimón, que es el que sigue, o a Yehudá, que es el rey, o a Leví, que es Leví, o a Isahar, que es el de la Torah? ¿Por qué a Yosef? Entonces me pueden decir, Yosef es el primogénito de Rachel. Entonces, si no es el primogénito de Lea, si el primogénito de Lea no es el primogénito, le damos la primogenitura al primogénito de Rachel. Ok. Dice el Zohar HaKadosh algo tremendo. Dice el Zohar HaKadosh, cuando Jacob Avinu se casa, Jacob Avinu tenía pensado, en su machshavá, en su pensamiento, estaba a casarse con Rachel, perdón. Él lleva 7 años trabajando por Rachel. 7 años trabajando por Rachel. Por fin llega el día de la boda. Se va a casar con Rachel. Él piensa que se está casando con Rachel. Lo engaña su suegro Labán y le cambia a Rachel por Lea. En la noche, cuando Jacob se casa, piensa que es Rachel. Y toda la noche se la pasa pensando que es Rachel. Hasta la mañana. Vahiba boker veinei Lea. Hasta que es la mañana se da cuenta que es Lea. Pero toda la noche pensaba que es Rachel. Dice el Zohar HaKadosh, en esa noche Lea se embaraza. ¿Y a quién tiene? A Reubén. Reubén es el primogénito de Jacob, pero aquí hay dos partes. Está el maasé, está el acto exterior que hizo Jacob, y está la machshavá, está el pensamiento, que es el pnimiut, que es el interior del maasé, de la acción. En la acción, en el cascarón de la acción, en la fachada de la acción, en la parte exterior de la acción, Reubén es el primogénito de Jacob. Pero en la machshavá de Jacob, en su pensamiento, en el interior, Jacob está pensando en Rachel. Y el primogénito de Jacob, de su pensamiento, de su machshavá, de su pnimiú, de su interior, es el primogénito de Rachel. Y por eso la primogenitura se la merece Yosef, que es su primogénito de la machshavá. Dice el Zohar HaKadosh, porque vamos detrás del pnimiut, vamos detrás de lo interior, vamos detrás del pensamiento que tú tuviste en ese momento. Tremendo, tremendo. Dice Rabbi Abraham Antevi, dice el Midrash, que cuando Moshe le dice al mar que se tiene que partir, el mar le dice a Moshe, no, yo no te tengo que hacer caso. Tú me estás diciendo, Moshe, tú me estás diciendo que yo me parta, pues yo no me tengo que partir, porque yo soy más grande que tú. El mar se creó el 3er día de la creación, y el hombre se creó hasta el 6º día de la creación. Entonces Moshe, que es el hombre que fue creado el 6º día, es más chico que el mar. El mar dice, yo no me tengo que partir. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que en el masé, en el acto, en verdad el hombre fue creado después del mar. Pero en la machshavá, en el pensamiento de Hashem, toda la creación del mundo es para el hombre, es para el pueblo de Israel. Bereshit, Bishvil Israel, Shenikru Reshit. Entonces en la machshavá, en el pensamiento de Hashem, el hombre, Moshe, es más grande que el mar. Porque vamos detrás del pnimiú, del interior, no de lo exterior. Entonces Hayam Rabainos, el mar no se quería partir, pero cuando vio el mar el ataúd de Yosef, y vio que Yosef es el primogénito, le dieron la primogenitura a Yosef. ¿Y por qué le dieron la primogenitura a Yosef? Porque vamos detrás del pensamiento y no de la acción. Entonces si es así, también el mar, también Moshe es más grande que el mar, porque vamos detrás del pensamiento y no de la acción, y por eso se tiene que partir. Moshe es más grande y el mar se tiene que partir. Matok Mitvash, Venofet Sufim, esta explicación de Rabbi Abraham Antevi. Pero es la shitá de Yosef, Yosef le shitató. Esa es toda la idea de Yosef, tener el pnimiú, tener el interior. La guerra de Yaván, la guerra de los Yevanim, de los griegos en contra del pueblo de Israel, les tengo una muy mala noticia, no ha terminado. No ha terminado. Me da pena decirles, todavía no la hemos ganado del todo. Seguimos luchando. Es una guerra del hitzoniut, del exterior, contra el pnimiut, contra el interior.
El exterior contra el interior. ¿A qué le inviertes más? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Toda tu vida son kelim rekim? ¿Son utensilios vacíos? ¿O tiene un pnimiut? ¿Cuánto le inviertes? ¿Qué tan importante es la foto en Instagram? ¿Y qué tan importante es el pnimiut en lo interior de lo que tú tienes? ¿Cuántas mitzvot hacemos con kelim rekim? Mitzvat anashim elumadam. Cumplo Shabbat como cumplí Shabbat en mi bar mitzvah. Digo tefilá, la misma tefilá de mi bar mitzvah. ¿Has avanzado algo en la tefilá? ¿Ya sabes más traducciones de la tefilá? ¿Sabes qué es Mashlich karjo jefitim lifne karatom miyamot? Que decimos diario. ¿Entiendes toda la amidá? Llevas 30 años diciendo la amidá. ¿Sabes lo que dice? Es una amidá de kelim rekim, de hitzoniut, de exterior, o tiene pnimiut, o tiene interior. Tu Shabbat, ¿sientes algo más este Shabbat que el Shabbat pasado? ¿Te preparaste para sentir algo? ¿O nos las pasamos toda la vida, no quiero decir Hal Shalom como Yevanim, pero con el exterior? Sí, Shabbat, está la bebida y está la comida, es el exterior, pero el interior, ¿qué hay? ¿Tu Birkat Hamazon es de exterior o es de interior? ¿Cómo una persona se puede medir en eso? ¿Cómo es tu tefilá cuando estás en el knis y cómo es tu tefilá cuando estás en tu casa? ¿Es la misma tefilá o es más chic-chac? Bekitsur, ¿entienden? Vamos, ya empecé, ya acabé y shalom, ya le entendí. ¿Eso qué se llama? Que la tefilá de nosotros, ¿qué es? ¿Con kelim rekim o tiene un interior? Es hora de empezar. Decía mi Rosh Shiva, mi Rosh Shiva Sheikh Rameir Stern, nos decía, trabaja para adentro. No trabajes tanto para afuera. Trabaja para adentro. Empieza a llenarte. Arregla tus midot, cualidades. ¿Qué cualidad has trabajado esta semana por dentro? ¿Qué has cambiado por dentro? Tu ahavat Hashem, tu amor a Hashem, tu temor a Hashem, ¿cuánto ha avanzado en este último año? Para no decir en los últimos 20 años. Seguro en los 20 años, seguro ha avanzado. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto has mejorado? ¿Cuánto has trabajado para adentro? Para adentro. ¿Cuánto ahavat Hashem? ¿Cuánta emuná? ¿Qué tan más fuerte eres en emuná que lo que eras el año pasado? Tzniut, todo el tema de tzniut es eso. Tzniut es trabajo para adentro, no para afuera. No les tengo que enseñar a nadie lo que hay, porque lo principal, lo más increíble y lo más importante mío es lo que tengo adentro, no lo que tengo afuera. Ojalá Hashem nos ayude. Por eso, Kitvu Lahem al Keren Ashor, por eso los Yevanim querían que lo escribamos en el cuerno del toro. En el cuerno del toro escríbelo. Porque en el cuerno del toro, el toro es Yosef. Y Yosef es el que mitnaged. Yosef suma lo mismo que Antíochus. Y Yosef suma lo mismo que Melech Yavam, porque los que mitnagdim, la guerra es entre Yosef y Antíochus. Entre Antíochus, que es Hitzoniut, exterior, y entre Yosef, que es Pnimiut, interior. Es hora de que gane Yosef. Es hora de meter a Yosef en nuestras vidas. Es hora de trabajar con Yosef. Trabajar para adentro. Teazuli Mikdash, Veshahanti Betoham, dentro. El Betamikdash, el primer Betamikdash que va a bajar, es dentro de cada uno y uno. Vamos a prender las velas de Hanukkah, pero primero vamos a prenderlas adentro. Adentro, que haya luz aquí adentro. Que haya calor, que haya emoción. Que haya emoción, que haya sentimiento cuando cumplimos la Torah y las mitzvot. No viene de un día para otro, hay que trabajarlo, como todo en la vida. Que una persona quiere lograr, que lo tiene que trabajar. Akadosh Baruj Hu nos ayude, que gane Yosef. Tenemos nosotros que hacerlo, que seamos del equipo de los Hashmonaim. Mila Hashem Elai, salgamos a la guerra en contra de Yaván, aquí adentro, en contra de los griegos, en contra del Hitzoniut del exterior. Trabajemos el Pnimiut, el interior, prendamos esas velas. Y cuando empecemos, nunca dejes, Kelim Rekim nunca se deja de cumplir, aunque sea Kelim Rekim. Y cuando empiezas a vertir de esa Neshama, cuando empiezas a llenar los Kelim Rekim que tienes, tantos utensilios vacíos que tienes, pero cuando lo empiezas a llenar,
vas a ver el milagro que va a pasar. Se van a llenar, y a llenar, a llenar, a llenar. Todo lo que haya, todo lo que pongas, se va a llenar. Ojalá se llene, prendamos la menorá y tengamos el zehut pronto de ver la Geulah Shlema, prender la menorá en el Bet HaMikdash, Bimera B'Yamenu. Amén ve amén. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Shabbat Shalom. Amén. Se los dije a todos lo que venía, se los dije que venía una clase llena de luz, llena de profundidad, llena de sabiduría, de enseñanza, una clase que solo Ham Shalom Ben Hamu puede dar, impresionantes conceptos, impresionantes. Ahora que prendamos Hanukkah, estas velas que queden, después de pensar en esos conceptos, de saber que primero está algo adentro, es algo que nos queda para toda la vida, como escribe aquí la gente, y las frases tan hermosas que quedaron. Dice: impresionante, shur, espectacular, como siempre digo, magistral. Las frases que quedaron de hoy, muy, muy bonitas, las voy a leer, todas profundas y muy bien hechas. Lo siguiente, Ham Shalom. Las frases dicen así, la primera dice así: Yosef, el símbolo de santidad, es el único que contrarresta a los griegos, que son el símbolo de impureza. La segunda: dentro de ti tienes a una chispa que nunca se acaba. Si comienzas a hacer misbot, esa luz se potencializará y se desbordará. Dice acá, lo principal de una persona es cómo es su interior. Aunque no se vea su control de impulsos, su pureza o su grandeza en algún momento se verá exteriorizado. Aham Shlomo Ben Hamu, preciosas frases de mucha enseñanza. Dice acá, como siempre, hermosa clase, magnífico mensaje, magnífico Jajam, magnífico Gamzum de Tobá, gracias Ham Shlomo Ben Hamu. El domingo, Bezrat Hashem, tenemos Hamos Alfie, decirles también que es una noche muy importante, Zot Hanukkah, mañana en la noche Rosh Chodesh, Shabbat y domingo, así que Chodesh Tov para todos. Y por último dice acá, Aham Shlomo Ben Hamu, bellísimo shur, gracias a usted por este mensaje de Muná y de vida para todos nosotros, lleno de luz. Dice que shur excelente, creo que Argentina con Messi no fue campeón del mundo, sino México con Ham Shalom Ben Hamu. Esos sí son campeones. Muy bonito es Drachayo. Y dice acá, gracias a Ham Shalom Ben Hamu, cada palabra es una enseñanza. Siempre se aprende algo nuevo. Maravillosa su clase de Ham. Siempre temas complicados, él los hace muy fáciles y los explica muy fácil. Gracias Ham Shalom por tanta luz. Gracias por iluminarnos una vez más. Bezrat Hashem, nos vemos en 15 días, Ham Shalom. Bezrat Hashem, muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias Elías, gracias a todo Gamzum Letová, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mevorach, Chodesh Tov. Nos vemos el domingo, misma hora, mismo canal, y a Ham Shalom lo tendremos de aquí a 15 días, el miércoles. Gracias, Laila Tov a todos, buenas noches. Que esta clase sea para Berajá y Aslajá, Refuá Shelema de Terry Batirene, Batsheva Trahel, Batsheva Tibet, Igal Ben Batsheva, Deni Díaz Ben Ruti, Moy Ben Leti Latife, Ishak Shaul Ben Letife, Margot Estrella Basmasive, para todo Am Israel, y que sea también para Leilun Ishmat Yosef Ben Zahie, Leilun Ishmat Jaime Jaime Palinda, la Morá Ruth Isayat Bat Esther, también Barak Bat Débora, y que sea Leilun Ishmat también Yehiel Yosef Ben Erineti y Rab Abraham Ben Rachel. Decirles, como es costumbre, esta clase está donada por el señor Jorge y Raquel Lichi, como es costumbre, y está donada para Refuá Shelema de Eduardo Ben Malke, que tenga Refuá Shelema, Refuá Tanefesh y Refuá Taguf, y que sea con mucha siyata de Ishmael. Ham Shalom, bienvenido a su casa Gamzum. Gracias por estar con nosotros en estos días tan importantes. Siyata de Ishmael y adelante.